Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Enfoque con FY. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las mermas y su importancia en los negocios. Para ello tenemos como invitado a la doctora Solianka Mendoza. Bienvenida, Solianka. Buenas tardes, señora. Ella es abogada del Departamento Legal y Tributación de la firma, y el ingeniero Walter Serrano, que es gerente de proyectos especiales en nuestra firma. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, Malena. Gustoso compartir otra vez el escenario contigo. Sí, bueno, para mí también es un placer. Como les dije, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el mermas y su importancia en los negocios. Walter, en tu función como ingeniero y gerente de la firma en proyectos especiales, ¿podrías definirnos, por favor, el tema de mermas? ¿Qué cosa se entiende por mermas? Ok. En todo proceso productivo, vamos a procesar siempre materias primas, materiales o suministros para obtener un producto terminado, sea cual fuere. Durante ese proceso van a haber unas pérdidas de las materias primas o de los materiales, y a este se le conoce como el nombre de las mermas. ¿Por qué? Porque si tú pones, por decirte, 1 tonelada de materia prima para procesar, deberías obtener 1 tonelada de producto terminado. Pero en sí no es así esto, ¿no? Vas a obtener 900, 950, 850, lo que fuera. Okay. El diferencial es la merma de la materia prima que has puesto en el proceso de producción. Por tanto, como concepto, ¿qué podemos tener? Que la merma es la pérdida de la cantidad de la materia prima que pones al proceso de producción. Eso cuando me refiero a temas de transformación. Okay. Pero también hay unas mermas en el tema comercial. Generalmente aquellas empresas, por ejemplo, que se abastecen de grandes stocks para comercializar posteriormente y lo van a almacenar, durante esa fase también van a haber unas pérdidas materiales. Por rotura de las bolsas, por la gasificación, por el traslado, por el acarreo, por el trasvase, lo que fuera. Entonces siempre vas a tener una merma ahí, ¿no? Pero digamos que la merma está relacionada con un concepto cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo. Entonces el cuantitativo está relacionado con el volumen, con el peso y con la cantidad. Así es. No sé si, Solianka, tú nos puedes decir si desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de SUNAT específicamente, la merma tiene esta misma concepción. Sí, correcto. Justamente como ya lo han señalado, la merma es uno de los gastos deducibles según el impuesto a la renta, que están tipificados en el 37, el inciso F, donde señalan que justamente la merma califica como esa disminución física en el volumen, en el peso y en la cantidad de las existencias o de los bienes propios dentro del proceso productivo o fuera del proceso productivo. Okay. Walter, ¿por qué es importante conocer la merma de un negocio? En primer lugar, la palabra costos. La merma es un sinónimo de costos. Okay. Mientras más te cueste la producción, menos competitivo vas a ser. Exacto. Por tanto, lo que tienes que administrar muy bien son el nivel de merma que quieres obtener. Para eso, entonces, hacemos un estudio nosotros para definir el nivel al cual actualmente puedes llegar. Y sobre esa base nosotros podemos hacer unas recomendaciones para efectos de cómo puedes reducir esa merma. Ten en cuenta que la merma, como te digo, impacta directamente el costo de producción. Mientras más mermas tengas, más te va a costar. Y mientras más va a costar hacerlo, vas a tener más dificultad de poner tu precio, más dificultad de ser productivo, más dificultad de ser competitivo. Digamos que para una persona que decide invertir en un negocio, la merma es importante porque es un factor que va a determinar el rendimiento. O sea, no es el único, pero va a influir en la determinación del rendimiento, porque a menor merma que tenga, mayor va a poder ser mi rendimiento. Por supuesto. ¿No? Si hablamos rendimiento desde el punto de vista de que del 100% que yo pongo como recursos, debo obtener yo el 100%, entonces no tendría merma. Pero vas a tener ahí de todas maneras un 92, un 98, un 95. Eres deficiente 60, eres extremadamente eficiente 50, ya no para qué tienes negocio, ¿no? Claro, tienes que tratar de ser eficiente. Así es. Y digamos, desde el punto de vista de un gerente, o sea, hemos visto desde el punto de vista del negocio en general, pero para un gerente general en una empresa, ¿por qué es importante conocer la merma?
Ya yendo más específicamente a lo que es la administración de un negocio. Los que manejan negocios a ese nivel de gerencias general, operativas, de operaciones, ventas, etcétera, ¿qué es lo que tienes que medir? Por un lado la eficiencia, Claro. por otro lado la eficacia, por otro lado el rendimiento, por otro lado la productividad. Si manejas muy bien esos 4 indicadores, seguramente que la merma va a interesar mucho, porque la merma va a impactar en la eficiencia, la merma va a impactar en el rendimiento, la merma va a impactar en la productividad. Quizás en la eficacia no, porque la eficacia dice, con las balas que tú me das, con esa yo lo mato, ¿no? Claro. O sea, la eficacia casi se riñe con la eficiencia, la productividad y el rendimiento, ¿no? Pero de todas maneras también yo creo que es importante para un gerente el dato sobre la merma del negocio, porque le va a permitir hacer un mejor planeamiento, ¿no? Yo entiendo que, por decir, dentro de su planeamiento de cuánto debo comprar, ¿no? Para poder tener un X volumen de producción, cuánto debo de usar, o de repente quizás me pueda ayudar a cuál es el mejor proveedor, porque con el proveedor A de repente la calidad hace que mi merma sea menor, o de repente si quiero vender un precio más bajo, quizás pueda aceptar una merma más alta con un producto de menor calidad, ¿no? Entonces creo que también a un gerente le puede interesar desde un punto de vista de estrategia de negocio. A ver, vamos a situar solamente el aspecto final nomás. Sí. El tema de los materiales, el nivel de proveedor, la calidad. Mucha gente que maneja negocios dice, ¿cuánto te cuesta un kilo de esta materia prima? Al proveedor A, 10 soles por kilo. Esa misma materia prima a un proveedor Z te cuesta 4,80 soles el kilo. ¿Cuál es la decisión? Ándate por los 4,80, ¿correcto? Creen que ahorraron dinero. Sin embargo, cuando estás utilizando esa materia prima, la que te cuesta 10 soles te va a rendir un 98, un 92, un 99%. Y la otra que te costó 4,80 te va a rendir 30%, 35%. Si tú haces el balance del costo económico de producción, vas a ver que el que te costó menos, a nivel de adquisición te va a costar mucho más a nivel de producción. Entonces esos niveles hay que saberlo balancear, ¿no? Desde el punto de vista de gerencia. De gerencia, exacto. Así es, ¿no? Así es. Y Solianka, tributariamente, ¿qué contempla la ley del impuesto a la renta con relación al estudio técnico de mermas? O sea, ¿hay exigencias? ¿Cómo es esto? Sí, justo la ley del impuesto a la renta y el reglamento del impuesto a la renta establecen en el artículo 21 la necesidad de contar con un estudio técnico de mermas para poder efectuar la deducción correspondiente. Por ejemplo, en este caso el estudio técnico de mermas solicita que sea efectuado por un profesional colegiado y que cuente también con la metodología en donde se establezca el porcentaje de mermas que pueda tener en el proceso productivo. Ok, entonces son 2 los requerimientos. Un requerimiento es que sea por un profesional independiente, o sea, alguien que no sea parte de la empresa. Correcto. ¿No? Como para que sea un tercero independiente, ¿no? Y además se debe establecer en el estudio cuál ha sido la metodología que se ha escogido para poder determinar el porcentaje exacto. que se está aplicando como deducción del impuesto a la renta en el caso de las mermas, ¿no? Yo creo que acá de repente Walter nos puede ahondar un poco más sobre esto para que nos explique cómo es que realmente se aborda en la práctica esto en las empresas a la hora de realizar un estudio técnico de mermas. Durante un proceso productivo, las mermas pueden ser causadas por varios agentes, pero entre los principales, ¿cuáles son? La materia prima, su procedencia y origen, la mano de obra, si es experto, si está empezando en el proceso, si es cuidadoso, la tecnología, qué tipo de tecnología estás empleando para transformar. Okay. Si es una tecnología del año 60, seguramente que vas a tener mucha merma al procesar tus materiales. Entonces, si combinamos estos 3 factores o causales de merma, tenemos que tener muy bien nivelado el aspecto de quién adquieres la materia prima, con qué operarios cuentas para transformar esta materia prima
y qué tecnología has puesto al servicio para poder transformar esta materia prima. ¿Esto a dónde te lleva? Te lleva a que realmente, si quieres tener un nivel menor de merma, vas a tener que invertir. Inviertes en capacitar, inviertes en nueva tecnología y vas a invertir en seleccionar unos buenos proveedores. Claro. ¿Correcto? Al final, como siempre decimos, del mismo cuero salen las correas. Esta inversión que está haciendo, no la está haciendo gratis. Es una inversión porque va a tener un rendimiento. ¿Y cuál es ese rendimiento? La obtención de la menor cantidad de merma posible. Por tanto, ahí hay un gran ahorro de costos y te va a ser competitivo. ¿Correcto? Dentro de lo que es la metodología, es verdad, según lo que dice Solianka, la SUNAT dispone que los estudios técnicos de merma deben ser hechos por un profesional independiente colegiado. Y además, que haya realizado las pruebas necesarias. Como esas son las dos condiciones mínimas, nosotros no trabajamos así, sino le empleamos muchas más. Para poder hacer un buen estudio, nosotros primero hacemos el conocimiento pleno del negocio. A nivel de transformación, procesamiento, operaciones, maquinaria, tipo de personal que está, si es un empleado, si es un trabajador hábilmente, es un trabajador recién entrenado, etc. Okay. ¿Correcto? Con esta situación después evaluamos toda su data histórica de esa empresa, a nivel de la producción. Qué es lo que produjo, cuánto mermas obtuvo, si es que tiene registro de mermas o no, ¿correcto? Luego, ¿qué hacemos? En el mismo lugar, nosotros vamos haciendo un plan operativo. ¿Qué significa el plan operativo? ¿Cómo vamos a abordar la solución para tener ese estudio técnico de mermas? Y ese plan operativo nosotros lo ponemos y lo discutimos con la gente que está dentro del proceso. Del negocio. Dentro del proceso. ¿Para qué? Para que sepan y estén al tanto de que el estudio técnico de mermas no es una exigencia sobre ellos, sino es una necesidad que deben tenerlo. Claro. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos logren tener sus indicadores de mermas, seguramente que les va a ayudar mucho a controlar su producción. ¿Estamos? Entonces, durante una fase de planeamiento de la producción, pues va a haber una primera etapa que va a ser qué es lo que voy a producir, y eso te lo va a dar el área comercial. El área comercial te va a indicar cuántos productos, de qué tipo, de qué clase vas a tener que hacer. Luego con eso vas a hacer un plan de requerimiento de materiales. El plan dice, ok, para producir lo que me estás pidiendo necesito tanta cantidad de materiales en estas características, en estas condiciones, con estas especificaciones. Bueno, ¿eso qué hace? Se lo va a pasar al área de comercial, al área de compra. Y el área de compras, ¿qué va a hacer? Va a buscar proveedores para atender esas necesidades. Entonces, como siempre hace Stila, pues van a buscar varios proveedores y seleccionar al que más se adecua. Pero lamentablemente muchos se inclinan por el precio. Entonces el precio es uno de los elementos que contribuye mucho a la generación de mermas. ¿Estamos? Posteriormente hacemos un trabajo muy prolijo en cuanto a sabernos parar dónde tenemos que controlar. ¿Y eso con quién lo definimos? Con la gente operativa de las empresas que nos contratan. Cuando sabemos dónde vamos a estar parados para recabar data de mermas, empezamos a hacer nuestras muestras u observaciones. Pero para ello hacemos un estudio previo que llamamos el análisis estadístico para determinar la cantidad de observaciones que debemos hacer para que a base de ese resultado nos determine que la población, o sea, lo que pueda suceder, esté dentro de lo que nosotros establecemos. ¿Y qué es lo que damos como resultado? Nosotros no damos las mermas, sino damos el estándar de mermas. ¿Qué significa? Que desde un nivel mínimo hasta un nivel máximo, que es las mermas que ellos deben obtener con una tasa promedio que también le indicamos. ¿Cuál es la indicación para el gerente de operaciones? A este estudio que tenemos realizado, con estas condiciones operativas, con estas condiciones de tecnología, con estos operadores que tiene, con el material que ha puesto en proceso, tu merma no debe superar el rango máximo y debes preocuparte de estar en el medio o menos de la mitad. Okay. Solianka, y con relación a la SUNAT, ¿de qué manera reglamenta esto en cuanto al estudio técnico de mermas? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos requiere? Bueno, como ya lo había señalado, en el estudio de mermas ya se requiere que sea emitido por el profesional colegiado y aparte que se cuenta con la metodología, como ya lo explicó el señor Walter,
donde se establezcan los porcentajes, se establezca el muestreo. Sin embargo, el estudio técnico de mermas es solicitado a discrecionalidad de la Administración Tributaria. Es decir, la SUNAT tiene esa potestad o ese privilegio de poder solicitar según su discrecionalidad del estudio. Sin embargo, existen algunos criterios que podría tomar la SUNAT para pedirlos. Por ejemplo, cuando no tenga certeza del porcentaje establecido, de repente la empresa presenta un estudio técnico que no cuenta con una metodología específica o no se establezca bien el porcentaje y tenga dudas y no haya una certeza específica al respecto, puede solicitarlo. Otros criterios que toma la SUNAT al respecto es que si hay algunas normas técnicas que establecen un porcentaje mínimo de mermas sectorizado, es decir, depende de la industria, entonces si está dentro del promedio, la SUNAT podría evitar pedir ese informe técnico de mermas. Ahora, también hay un tema importante que debemos rescatar, el tema de que si ese estudio debería estar hecho al momento de la contabilización o si es que podría ser hecho posteriormente. O sea, ¿en qué momento lo deberían tener? La norma no es precisa en eso, no ha hecho ninguna mención, solamente informa que cuando la SUNAT lo requiera, uno lo debe presentar. Lo ideal es que la empresa deba tener ese estudio técnico antes de cualquier proceso de fiscalización, para que en un momento o al ser susceptible de poder ser fiscalizado por la SUNAT, pueda presentarlo. Sin embargo, no hay una formalidad al respecto en cuanto al tiempo, ¿no?, necesario para presentarlo. Claro, pero es ideal para cualquier negocio contar con este estudio, porque la consecuencia de no tener este estudio podría ser quizás que tenga una contingencia tributaria, ¿no? ¿Tú podrías comentarnos un poco acerca de esto? Si bien es cierto, en el caso de las mermas, la SUNAT especifica que se debe presentar este estudio técnico. El no presentarlo podría implicar el desconocimiento o el reparo al impuesto a la renta, ¿no? El desconocimiento de la deducción en sí. Ahora, este desconocimiento no sería total, sino, por ejemplo, si una empresa aplica un porcentaje de merma mayor a la tasa promedio, lo que podría hacer SUNAT es desconocer el exceso y aplicar la tasa media del mercado, ¿no? Pero igual eso implica un mayor ingreso que habría que declarar a la SUNAT y obviamente los reparos específicos en la determinación de renta anual. De alguna manera podríamos decir que la SUNAT está en una posición privilegiada, porque la SUNAT puede intervenir en cualquier negocio, o sea, tiene conocimiento y toma data de todos los negocios que hay en el Perú. Y de alguna manera podría hasta llevar una estadística por sector de cuál es el porcentaje de merma y sacar alguna media, ¿no? Y en base a eso quizás hacer un reparo en cuanto a la deducción de un gasto, como merma, ¿no?, de algún negocio. ¿Tú has tenido oportunidad en las fiscalizaciones a las cuales vas a apoyar de ver temas sobre reparos en mermas? Sí, nosotros cuando hacemos las revisiones de las determinaciones de renta encontramos los reparos por mermas y verificamos en realidad cómo ha sido la formalidad de eso, si es que cuentan con el estudio técnico, cuál es el porcentaje, a qué se refiere la merma. Entonces vemos en realidad en sí el aspecto jurídico tributario del mismo, ¿no?, para ver si es que en realidad esa deducción está bien aplicada y no podría tener posibles contingencias futuras. Sí. Permíteme agregar ahí un temita que sí me ha llamado la atención respecto a nivel de tributario. Un estudio técnico en mermas responde a la realidad de la empresa que está estudiándose. Por tanto, hacerlo comparable con otras realidades no me parece. Si la SUNAT desde ese punto de vista creo que metería un tema de injusticia, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa altamente tecnificada con una empresa que puede ser parcialmente tecnificada. Entonces, su nivel de merma de esta empresa parcialmente tecnificada va a ser mayores que la otra. O muchas veces, cuando es de alta tecnología, genera mayor merma que una empresa que puede ser artesanal. Entonces, compararlos contra esto no me parece lo adecuado. Pero sí, si la SUNAT fiscalizara, ¿qué es lo primero que va a pedir? El estudio técnico de mermas. Va a coger el estudio técnico de mermas, lo va a estudiar. Si se siente complacido, queda. Si no se siente complacido, algo te dirá. Pero lo que te va a observar es si realmente fue hecho por quien debe haber sido hecho. Segundo, si siguió la metodología adecuada y realizó las pruebas necesarias. Si eso satisface, no creo que haya comparabilidad.
¿Cuándo va a comparar? Cuando no satisface esa condición. Sí. ¿Correcto? Yo tengo un tema adicional también en el aspecto de la comparabilidad. Pienso que en realidad esa tasa media o esa comparación que podría efectuar la SUNAT no necesariamente lo haga entre empresas del mismo sector, porque como tiene razón, difieren en el tema de la calidad, la cantidad que puedan tener. Sin embargo, yo creo que sí sería aplicable o sería factible que lo tenga en el caso de que si estas empresas sucesivamente efectúan deducciones por mermas, ya no necesitan requerirle en un proceso de fiscalización futuro un estudio técnico porque ya tienen una tasa media una tasa media que podría aplicar a su misma empresa. Ya cuentan con un estudio técnico y una tasa específica y el porcentaje específico de deducción, ¿no? que se ha podido hacer. Ahora, Perdón, entonces digamos que la SUNAT, si es que tiene enfrente un estudio técnico que está muy bien fundamentado, que quizás difiere del estudio técnico de otra empresa del mismo sector, pero en donde se ha sustentado que en este caso quizás la merma es mayor porque es un producto más artesanal, o quizás es menor porque es más tecnificado, o quizás sea por un lado o por otro lado, en realidad depende, estamos en manos de que, digamos, los técnicos nos sustenten bien por qué nuestro proceso tiene un determinado porcentaje de merma, ¿no? Y para poder satisfacer así a la SUNAT. eso apoya a afirmar lo siguiente, ¿no? Quien quiera tener un estudio técnico de mermas debe saber acudir a quien le va a resolver, a quien le va a preparar un buen estudio técnico de mermas. Porque si no está jugando lo que decía Solianka, ¿no? Vas y el estudio no tiene sustento, pues el método que has utilizado no es el apropiado, te lo vas a desconocer. Claro. Entonces vas a caer en un costo incurrido que no te sirvió y en multa probable que te va a aplicar la SUNAT, ¿no? Así es. Bueno, Solianka y Walter, muchas gracias por su concurrencia al programa. Creo que ha sido de mucho provecho para toda nuestra audiencia. Les agradezco y nos estamos viendo el próximo miércoles en un nuevo programa. Adiós.